Bien chicos, vamos entonces ahora para nuestra práctica. Muy bien gente, entonces vamos a empezar aquí nuestros ejercicios. Comenzamos con el problema número 1, cualquier cosa estamos regresando para la parte teórica, para traer algunos conceptos que hemos aprendido en dinámica. Problema 1. Se muestra el instante en que se abandona a un bloque. Bueno, si se abandona este bloque, en ese instante la velocidad inicial sería 0. Determina el tiempo que emplea en recorrer los 10 primeros metros y te dan esta gráfica de un plano inclinado y a este bloque que es abandonado, como algunos, cuya velocidad inicial es 0. Y nos piden calcular, oye, ¿en qué tiempo recorre estos 10 primeros metros? Esa es nuestra incógnita. Bien, vamos a exagerar y vamos a analizar aquí nuestra gráfica. Queremos saber cuál es el tiempo que demora para recorrer estos 10 primeros metros. Por lo tanto, aquí esto va a representar nuestro tiempo. Esa es nuestra incógnita. Bien gente, si es abandonado, como lo he comentado, la velocidad inicial de este cuerpo es 0. De manera que por acción de su propio peso, este comienza a recorrer todos estos 10 primeros metros. Ahí está, vamos a llamar esto del punto A y por aquí le llamamos el punto B. De manera que esta distancia AB, aquí por la gráfica, sería estos 10 metritos, la distancia AB. Bien gente, claro, por acción de su propio peso, este va a comenzar a caer, adquiriendo una cierta aceleración que ya vamos a calcularla, de manera que queremos saber cuánto es el tiempo para que recorra estos 10 metros. Bien gente, la primera cosa, vamos a fingir que no conocemos nada de dinámica y vamos a pensar en términos de cinemática. En cinemática nosotros aprendimos, a partir de esto que nosotros conocemos, la siguiente relación, que es la distancia que va a recorrer la velocidad inicial por el tiempo más la aceleración por el tiempo elevado al cuadrado sobre 2. Eso es lo que aprendimos en cinemática. Estamos recordando aquí esta relación, esta formulita que ya hemos estudiado en cinemática. Muy bien gente, observa que la velocidad inicial es 0, por lo tanto este término se va, se cancela, es 0. Y nos quedaría lo siguiente, la distancia va a ser igual a la aceleración, tiempo elevado al cuadrado, dividido entre 2. Observa que la distancia es un dato que ya podemos saberlo aquí a partir del gráfico, lo sabemos. La aceleración, gente, la aceleración es algo que todavía no sabemos cómo calcular fingiendo que no conocemos nada de dinámica. Entonces déjalo ahí. Por lo tanto, nuestra incógnita aparece aquí y al saber la aceleración, ya que la distancia lo conocemos, despejamos el tiempo y ya está. Entonces nuestro trabajo se reduce a calcular la aceleración. ¿Cuánto es esta aceleración a lo largo del plano inclinado? Esa es nuestra incógnita. Muy bien gente, entonces vamos a calcular esa aceleración. ¿Cómo lo vamos a calcular? Ahora sí viene lo que hemos aprendido, por dinámica. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Déjame aquí traer el mismo gráfico y vamos a analizarlo aquí al costadito. Hacer el análisis. Y ahora por dinámica, voy a escribir aquí dinámica, que es el tema de hoy. Por dinámica nosotros vamos a resolver aquí para hallar la aceleración. Muy bien gente, en dinámica lineal habíamos comentado que si la trayectoria es rectilínea, esa es la forma de la segunda ley de Newton. Para eso dibujamos los ejes, hacemos el diagrama de cuerpo libre y aplicamos la segunda ley de Newton en el eje del movimiento. Por lo tanto, eso es lo que vamos a hacer, esos son los pasos que vamos a hacer. Entonces vamos a dibujar nuestros ejes. En este caso nos conviene dibujar el eje X paralelo al plano inclinado, mientras que el eje Y va a ser perpendicular al plano inclinado. Muy bien, hacemos el diagrama de cuerpo libre. Diagrama de cuerpo libre, recuerda que es dibujar todas las fuerzas que actúan sobre este cuerpo. Entonces por acá dibujamos el peso de este cuerpo
No sabemos cuánto es la masa, por lo tanto vamos a llamarle simplemente el peso, el producto mg. ¿Qué más que otra fuerza actúa? Tenemos la reacción normal, que es perpendicular a la superficie, reacción normal. Ahí lo tenemos. Y además la superficie rugosa es áspera, aparece entonces la fuerza de rozamiento debido a ese coeficiente de rozamiento que el problema ya te lo está dando. Entonces aparece la fuerza de fricción o fuerza de rozamiento contraria ahí al movimiento. Recordamos que es el mu multiplicado por la reacción normal. Pero en este caso, gente, el problema te está dando dos valores de mu. Y ahí, ¿cuál usamos? Debido al movimiento, deberíamos usar el coeficiente de rozamiento cinético. Muy bien, ya, profe, usamos el coeficiente de rozamiento cinético, pero aquí aparecen dos valores para el coeficiente de rozamiento. ¿Cómo sabemos cuál es cuál, profesor? En estática recordamos, gente, que el coeficiente de rozamiento estático siempre es mayor que el coeficiente de rozamiento cinético. De forma que entre 0.25 y 0.5, el 0.5 sería el coeficiente de rozamiento estático porque es mayor, y el 0.25, que es un cuarto, ya aprovechando aquí, sería nuestro coeficiente de rozamiento cinético. Por lo tanto, para este problema, nosotros vamos a usar este coeficiente de rozamiento cinético. ¿Por qué, profe? Porque el cuerpo está en movimiento. Profe, y si el cuerpo no se moviera, ahí usamos el coeficiente de rozamiento estático. Por lo tanto, para este problema, coeficiente de rozamiento cinético sería un cuarto, que es el 0.25. Muy bien, recalcando, gente, que este sería nuestro eje de movimiento. Este sería nuestro eje de movimiento donde vamos a aplicar la segunda ley de Newton. Perfecto. Vamos a descomponer el peso, siendo que no tenemos nada por aquí. Vamos a descomponer el peso. A ver, descomponiendo el peso, este ángulo siempre es el mismo del plano inclinado. Ahí está. De manera que una componente de este peso estaría ¿dónde? Estaría a lo largo del plano inclinado. Ahí tenemos una componente del peso. Y la otra, recuerda que siempre está la otra, estaría aquí perpendicular al plano inclinado. Perfecto. Ahí tenemos sus dos componentes. Vamos a resaltarlos por aquí. Ahí está una componente y por aquí está la otra componente. Muy bien, ¿cuánto sería esta componente y cuánto sería la otra componente? Bueno, a partir de este ángulo de 37, la componente al ladito del ángulo sería mg. Ahora voy a escribirlo. O sea, lo que mide el vector de rojo multiplicado por el coseno de 37. Siempre el costalillo del ángulo, la componente del costalillo del ángulo, coseno de 37. Y la otra, mg, por el seno de 37. Muy bien, por el seno de 37 y lo dejamos ahí bien bonito. Una vez que está descompuesto el vector ya nos olvidamos, ya no existe más en tu vida. Lo has expresado en función de dos componentes aquí sobre estos ejes. ¿Correcto, gente? Muy bien. Oye, en el eje del movimiento sabemos que vamos a aplicar la segunda ley de Newton. Pero ¿qué pasa en el otro eje? En el otro eje de aquí, que es perpendicular al plano inclinado. En este eje el cuerpo no está ni subiendo ni bajando, vamos por decirlo así, no está saltando. O sea, todo el movimiento es aquí, vamos a decir, a lo largo del plano inclinado. Pero ¿qué pasa perpendicular al plano inclinado? No pasa nada, está en equilibrio. Por lo tanto, si este eje yo le llamo Y', y este le llamo X', vamos a decir, oye, en el eje Y', la sumatoria de fuerzas es igual a 0, está en equilibrio. Por lo tanto, la normal que sube con esa componente del peso que bajan deben ser iguales para compensar el equilibrio. ¿Correcto? Por lo tanto, aquí mg por el coseno de 37. Ahí está. Perfecto. Ya tenemos el valor de la normal. Oye, profe, ¿y en el eje del movimiento qué vamos a hacer? Vamos a aplicar la segunda ley de Newton. A ver, vamos a aplicar aquí la segunda ley de Newton en el eje del movimiento. Para esto creamos un poco de espacio por aquí. Aplicamos la segunda ley de Newton en el eje del movimiento. A ver, ¿cómo sería? Traemos nuestra relación aquí, nuestra forma para la dinámica
lineal. Ahí está nuestra forma de segunda ley de Newton. La ponemos aquí, a ver dónde la pongo, ahí está. Y aplicamos esta forma de la segunda ley de Newton. A ver, según aquí la segunda ley de Newton sería la suma de fuerzas a favor del movimiento. Yo le voy a restar la suma de fuerzas en contra del movimiento. Y esto es igual al producto masa por aceleración. Entonces vamos a hacer eso. ¿Quién serían las fuerzas a favor del movimiento? El movimiento es en este sentido y en contra del movimiento sería en este otro sentido. A favor sería mg seno de 37, mg seno de 37, ahí está, a favor. Yo le voy a restar en contra, que sería la fuerza de fricción, el mu cinético multiplicado por la reacción normal, que ya lo acabamos de calcular aquí. Yo voy a escribirlo directo, mg por el coseno de 37. Y este es igual al producto masa veces la aceleración, donde la aceleración, gente, es nuestra incógnita. La aceleración a lo largo aquí del plano inclinado es nuestra incógnita, recordando que necesitamos hallar la aceleración para calcular el valor del tiempo. Muy bien, gente, si te das cuenta, se van las masas en todos los términos. Las masas se fueron y vamos a reemplazar. Yo puedo sacar factor como un g y nos queda seno de 37, que es 3/5, ahí está, menos el mu cinético, que vale 1/4, multiplicado por el coseno de 37, que sería 4/5, y esto es igual a la aceleración. Aquí vamos a calcular la aceleración. Vamos a hacer rápidamente. Bueno, la gravedad es un datazo del problema. Gravedad 10 metros por segundo al cuadrado. Vamos a escribirlo aquí bien bonito. 10 metros por segundo al cuadrado. Multiplicado por cuánto. A ver, por cuánto. Observa aquí que el 4 se va. Te queda 1/5, ¿verdad? 3/5 menos 1/5 sería 2/5. Ahí está. Fracciones homogéneas, simplemente restamos los numeradores. Por lo tanto, al final aquí, la aceleración sería 1/5, 1, quinta de 10 es 2, por 2, 4 metros por segundo al cuadrado. ¿Me piden esto? No me piden esto. Pero necesito saberlo para calcular el tiempo. Ahora vamos a regresar aquí al cálculo del tiempo, recordando que la aceleración vale 4 metros por segundo al cuadrado. Reemplazamos aquí. Entonces finalmente la distancia es 10. 10 es la distancia a lo largo del plano inclinado. Va a ser igual. La aceleración vale 4 dividido entre 2. Ese 2 es de la fórmula en cinemática por el tiempo elevado al cuadrado. Y ahí al final de tu vida, a ver, vamos a hacerlo rápidamente. Observa, 2, mitad 1, mitad de 10 es 5. Y el exponente aquí, 2, pasaría como radical al 5. Por lo tanto, el tiempo sería raíz cuadrada de 5 segundos. Y ahí tenemos el valor del tiempo. Ahí está, gente. Muy bien. Entonces, la moraleja, gente, la moraleja aquí, usamos cinemática en primer lugar, porque es el tiempo que me piden calcular, es una variable cinemática, pero dentro aparece la aceleración, de manera que usamos la segunda ley de Newton para relacionar. Observa, en cinemática a nosotros no nos interesaba quién lo empujó, quién lo jaló, cuáles son las fuerzas que actúan, pero en dinámica sí hace esa reconciliación que lo comentamos en la parte teórica. Muy bien, es la segunda ley de Newton que hace ese puente entre la parte de las fuerzas que originan y el movimiento por el otro lado que en cinemática habíamos estudiado. Muy bien, gente, entonces ese es nuestro primer problema. Vamos a pasar al siguiente. Problema número 2. En un péndulo cónico de masa m gira en un plano horizontal. Si la altura del cono es 0.2 metros, determina la rapidez angular. Nos piden hallar la rapidez angular de la partícula y me dan que la gravedad es 9.8 metros por segundo al cuadrado. Entonces me dan esta gráfica de un péndulo cónico. Vamos a exagerar un poquito para hacer el análisis. Ahí está.
cuya altura es 0.2 metros. ¿La altura de quién? La altura del cono. Pues. Esa altura sería 0.2 metros. Muy bien. Observen que esta es la trayectoria que sigue esta masa M, que está girando en un plano horizontal, según el dato del problema. Entonces, debido a la trayectoria circunferencial, nosotros estamos delante de un problema de dinámica circular, de manera que esos son los pasos que vamos a seguir. Dibujamos los ejes tangencial y radial, hacemos el DCL y aplicamos la segunda ley de Newton en el eje radial de esta forma. Voy a aprovechar para llevar esta forma de la segunda ley de Newton en el eje radial, que lo vamos a aplicar. Muy bien, entonces vamos a dibujar aquí nuestros dos ejes. Por aquí tenemos el eje tangencial y por aquí tendríamos el eje radial, que va a pasar por el centro. ¿Cuál es el centro, profesor? Aquí está el centro. Ahí está el centro de la trayectoria. Perfecto, entonces esta distancia desde la esferita hasta el centro representaría aquí el radio de esta trayectoria. Entonces ya sabes, vertical con la horizontal son perpendiculares. Ahí colocamos entonces el ángulo de 90 grados. Muy bien, gente, muy bien. Hasta ahí simplemente estamos dibujando el eje radial y el eje tangencial. Vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre, que ya estamos cansados de hacerlo desde estática, ¿verdad? Por acá dibujamos el peso de esta pelotita, masa, gravedad. Acá hay una cuerda, córtala imaginariamente saliente del cuerpo. Tenemos aquí la tensión sobre esta cuerda. Muy bien. Muy bien, alternos internos, sabemos que este ángulo sería el ángulo teta. Pone ahí ángulo teta. Muy bien, gente, en el eje radial, este sería nuestro eje radial, es donde vamos a aplicar la segunda ley de Newton. Este sería nuestro eje radial. De manera que esta tensión, descomponemos esa tensión, tendríamos una componente a lo largo aquí del eje radial y la otra componente a lo largo del eje tangencial. Esta componente al ladito del ángulo sería t por el coseno de teta y la otra t por el seno de teta. Perfecto, descompuesto el vector, ya nos olvidamos de él, ya no existe más. Hemos expresado aquí en esta componente radial y la otra componente en la tangente. Muy bien. Siendo que la segunda ley de Newton aparece aquí en el eje radial, ¿qué ocurre, profe, en el otro eje? En el otro eje, semejante más o menos al problema anterior, en el otro eje tangencial, la pelotita no sube ni baja, por lo tanto se encuentra en equilibrio. Entonces vamos a decir así, en el eje, a ver, ¿dónde lo pongo? Sí, en el eje tangencial, ¿qué pasa con la pelotita? A ver, déjame hacer la siguiente jugada. Ahí está, lo voy a poner aquí arriba. ¿Qué pasa con la pelotita? No sube ni baja, se cumple el equilibrio. Sumatoria de fuerzas en el eje tangencial, que aquí coincide con el eje vertical, ¿verdad? Vamos a llamarle el eje Y, es igual a 0. De manera que las fuerzas que suben, en este caso T, por el coseno de teta, debe compensar a las fuerzas que bajan, en este caso el peso. Perfecto. Ahora vamos a analizar el eje radial. En el eje radial, comenté, vamos a aplicar la segunda ley de Newton de esta forma, de manera que identificamos las fuerzas que entran al centro y restamos las fuerzas que salen. Aquí está el eje radial, observa ahí. ¿Quiénes son las fuerzas que entran? Sería la componente aquí de la tensión. Esa es la fuerza que entra al centro. Aquí está el centro representado por la letra O. No hay ninguna fuerza que sale. Por lo tanto, las fuerzas que entran sería T por el seno de teta menos, como no hay ninguna que sale, pone 0, va a ser igual a la masa veces la aceleración centrípeta. La aceleración centrípeta. Recordando, gente, recordando que es la rapidez angular que es nuestra incógnita. La rapidez angular es nuestra
incógnita. ¿Y dónde aparece esto, profesor? ¿Dónde va a aparecer aquí en la segunda ley de Newton? Recordamos, gente, que la aceleración centrípeta tiene una formulita ahí expresado en función de la velocidad angular. Ahí voy a escribirla. Veces el radio. ¿Qué radio? El radio de la trayectoria. Que por cierto no me lo da. No me lo da. Pero déjalo ahí. Muy bien. Vamos a escribirlo entonces. T seno de teta. Por aquí en el lado derecho. Masa. Esto es la velocidad angular elevado al cuadrado. Multiplicado por el radio. Muy bien. De manera, gente, que hasta ahí hemos obtenido dos ecuaciones. Una en el eje tangencial y la otra en el eje radial. Pero eso no me piden. Me están pidiendo cuánto vale esa velocidad angular. Nosotros no conocemos el ángulo, tampoco conocemos cuánto es la tensión. No nos piden, no nos interesa. Entonces lo que vamos a hacer, observa la jugadita que vamos a hacer. ¿Qué pasaría si, tomamos estas dos ecuaciones y las dividimos? ¿Cómo? Las vamos a dividir. A ver, ¿por qué las vamos a dividir, profesor? Porque la tensión es algo que no conozco, no me piden. De forma que al dividirlas, esos términos de la tensión se van. ¿Estás de acuerdo conmigo, sí o no? Entonces vamos a coger las dos ecuaciones y las vamos a dividir. Observa qué maravilla este software, que yo puedo hacer esto sin reescribir todo. Hacemos un control C, un control V y ya está. A ver, gente, estamos dividiendo las ecuaciones. Observa que la tensión son términos aquí, se van. La masa también, porque no conocemos, no nos piden calcular. ¿Y qué es seno entre coseno? Aquí tengo la división seno entre coseno. Seno entre coseno, gente, por trigo, eso se llama tangente de teta. Y aquí en el lado derecho tenemos velocidad angular elevado al cuadrado veces el radio, y esto dividido entre la aceleración de la gravedad. Pero calma, todavía no hemos terminado. Oye, pero en el triángulo rectángulo, ¿quién sería tangente de este teta? Sería cateto opuesto entre cateto adyacente. ¿Y quién es el opuesto aquí? Representa el radio de la trayectoria. Y el adyacente aquí, la altura de este cono. Por lo tanto, tangente sería R dividido entre la alturita. Y de nuevo, gente, ¿qué pasa aquí? Los radios se van porque no los conocemos. Y vamos a despejar la velocidad angular. A ver, lo vamos a hacer por aquí al costalillo. Velocidad angular al cuadrado sería, el g pasaría a multiplicar por arriba y aquí la altura dividido. Gravedad, según el problema, es 9.8 dividido entre la altura, que sería 0.2. Al hacer esta división nos queda que la velocidad angular al cuadrado va a ser igual a, bueno, vamos a hacerlo aquí rápidamente. A ver, esto sería 49. Y como está exponente al cuadrado, pasaría como radical. Por lo tanto, aquí nuestra velocidad angular nos quedaría raíz cuadrada de 49, que es 7 unidades radianes por segundo al cuadrado. Y ahí tenemos nuestra velocidad angular. Perfecto. Ahí tenemos nuestra velocidad angular. 7 radianes por segundo al cuadrado. Claro, si en ese problema te hubieran pedido, oye, ¿cuál es la velocidad tangencial de esta partícula? Hubieras usado la otra relación de la aceleración centrípeta. Velocidad tangencial al cuadrado dividido entre el radio. Recordamos, gente, que la velocidad tangencial sería un vector aquí tangente a la trayectoria. Velocidad tangencial. Muy bien, ahí tenemos nuestro problemita. Pasamos entonces al siguiente. Problema 3. Una canica es abandonada desde una gran altura. Si es abandonada, la velocidad inicial ya sabes que es nula. Si el aire le ofrece una resistencia que depende de la rapidez según, aquí tenemos esta fuerza de resistencia del aire que obedece a esta relación B, que es una constante en kilogramos por segundo, determine el módulo U y V. Aquí antes V representa la rapidez. Determina el módulo de la aceleración para el instante en que su rapidez sea la cuarta parte de su rapidez límite. Y me dan que la gravedad es 10 metros por segundo al cuadrado. Entonces vamos a imaginarnos esta situación.
Vamos a imaginarnos esta situación. Para eso traemos aquí una canica. De nuevo, gente, este software es una maravilla. Ahí está, es abandonado como algunos. Vamos a colocar por aquí esta situación y una por abajo que va a representar nuestra velocidad límite. ¿Cuándo es esa velocidad límite? Pues no entiendo. Calma, gente, calma. Aquí vamos a comentarlo bien bacán. Ahí está. Tenemos la esferita que es abandonada desde una gran altura y debido a la resistencia del aire, la fuerza de resistencia del aire está actuando. Pues si es abandonada, sabemos que la velocidad inicial aquí es 0. Perfecto. Velocidad inicial es 0. Entonces vamos a suponer que en este punto donde ya voy a aprovechar para hacer el diagrama de cuerpo libre, en este puntito, por aquí tenemos actuando el peso, masa, gravedad y además la fuerza de resistencia aquí del aire. Esa fuerza es como una especie de rozamiento, ¿ya? Vamos a llamarle simplemente F, la constante B veces V, que representa la velocidad justamente en este puntito. Y esta velocidad, según el problema, es la cuarta parte de su rapidez límite. Vamos a llamarle rapidez límite. Lo vamos a anotar así, dividido entre 4. La cuarta parte de esa rapidez límite. Entonces más adelante, en este punto, yo voy a considerar que aquí yo tengo la rapidez límite. Pero, ¿cuál es esa condición de rapidez límite? A ver, gente, vamos a pensar en forma de numeritos. Vamos a pensar en forma de numeritos. Vamos a imaginarnos que el peso es 20 newton. Solo para entender aquí en qué momento la velocidad es límite. O más o menos su velocidad máxima. Y vamos a pensar, claro, a medida que el cuerpo va cayendo, la velocidad comienza a aumentar. De forma que esta fuerza, como depende de la velocidad aquí directamente proporcional, también comienza a aumentar. Entonces, por ejemplo, caramba, va a llegar un punto donde esta velocidad, supongamos que puede ser tal de forma que la fuerza es 10 newton. Oye, 20 newton hacia abajo y 10 newton hacia arriba. Correcto, gente, ahí tenemos ese balance en las fuerzas. Oye, el cuerpo sigue cayendo, esta fuerza va a aumentar más, ya no va a ser 10, puede ser 15 newton. Oye, el cuerpo sigue cayendo, la velocidad aumenta, por lo tanto la fuerza también sigue aumentando. Gente, y así va. Va a llegar un punto donde tanto esta fuerza de resistencia del aire y el peso se van a compensar. A partir de ese instante, gente, la velocidad ya no va a aumentar más. ¿Por qué, profe? Porque está en equilibrio. Claro, las fuerzas que suben y las que bajan se compensan. Entonces, en ese instante donde pasa esto, se cumple el equilibrio, la velocidad ya no va a aumentar más. Es la velocidad límite, la velocidad máxima. Por lo tanto, con esto en la mente, voy a borrar esto. Ahí está, la velocidad límite. ¿Cuándo ocurre? Cuando el peso y la fuerza de resistencia del aire se van a compensar. Entonces vamos a dibujar más o menos por aquí abajito. Por aquí tenemos el peso y por aquí esa fuerza de resistencia. Van a ser igual, se van a compensar. Masa, gravedad, y por aquí la fuerza de resistencia B veces la velocidad en ese instante donde yo le he llamado la velocidad límite. Entonces, en este caso, en el equilibrio, tenemos la velocidad límite. Vamos a igualarlo porque se encuentra en el equilibrio. Velocidad límite va a ser igual al peso. Perfecto. Donde esa velocidad límite va a ser igual al peso dividido entre B. Perfecto. Ya tenemos la velocidad límite, pero en el problema es en este instante
donde la velocidad es la cuarta parte de esto. En ese instante, nuestra incógnita es, ¿cuál es la aceleración? ¿Cuál es la aceleración? A ver, gente, antes de dar solución a esto, vamos a fingir que no existe esta fuerza de resistencia del aire. Si no existe esta fuerza de resistencia del aire, la única fuerza que está actuando sobre este cuerpo sería su propio peso. Si yo uso la segunda ley de Newton, sumatoria de fuerzas va a ser igual a la masa veces la aceleración, donde la única fuerza que está actuando es su propio peso. Observa qué va a pasar. El peso es igual a la masa veces la aceleración. Nos vamos a dar cuenta que la única aceleración que actúa en este cuerpo sería la aceleración de la gravedad. Se van las masas y tienes que la aceleración es la aceleración de la gravedad. Por lo tanto, estamos delante de un cuerpo que se encuentra en caída libre, donde la única aceleración, la única fuerza que actúa es su propio peso. Y la aceleración es la aceleración de la gravedad. Esto es, si el cuerpo no tuviera esta resistencia del aire. Pero, en este caso, existe esta resistencia del aire. Entonces, el cuerpo no está en caída libre. Vamos a usar la segunda ley de Newton para calcular cuánto vale esa aceleración que es nuestra incógnita. Para eso traemos la forma aquí. Dinámica lineal, sumatoria de fuerzas va a ser igual a la masa veces la aceleración. Entonces, a favor menos en contra es igual a la masa veces la aceleración aquí. A favor sería el peso porque el movimiento es hacia abajo. Yo le voy a restar las fuerzas que se oponen, en este caso la fuerza de resistencia, B veces V, donde en este punto es la cuarta parte de la velocidad límite. Y esto es igual a la masa veces la aceleración. Oye, pero la velocidad límite es el peso entre B. Entonces vamos a reemplazarlo aquí. O si quieres, gente, si quieres, dejarlo ahí. El producto B veces la velocidad límite es igual al peso. Y es lo que tenemos aquí. B veces la velocidad límite es el peso. Por lo tanto sería menos arriba es el peso y abajo entre 4. Y esto es igual a la masa veces la aceleración. Se van las masas en todos los términos, se repite. Y aquí yo tengo G menos un cuarto de G. Y esto es igual a la aceleración. Oye, pero 1 menos un cuarto de G, esto me da 3 cuartos de G. Pero G, ¿quién es, profesor? G vale 10 metros por segundo al cuadrado. Al reemplazarlo tendríamos 3 cuartos de 10, la unidad en el sistema internacional, metros por segundo al cuadrado. De forma que haciendo el cálculo, aquí calculamos, que valga la redundancia, aquí obtenemos nuestra aceleración en metros por segundo al cuadrado. Ahí está nuestra aceleración, 7.5 metros por segundo al cuadrado. Entonces, en este punto donde la velocidad es la cuarta parte de la velocidad límite, nuestra aceleración es 7.5 metros por segundo al cuadrado. Perfecto. Ahí tenemos este problemilla bien bonito, bien bacán. Entonces vamos a pasar al siguiente problema. Problema 4. En la figura se muestra a dos esferitas unidas por una cuerda ideal que pasa por un codo liso. Si el sistema rota con una rapidez angular constante, calcule D en metros y considere a la cuerda de 4 metros de longitud. Y me dan que M mayúscula es igual a M minúscula y gravedad 10 metros por segundo al cuadrado. Muy bien, esta figura está un poco rara porque aquí aparece ángulo de 90, ángulo de 90. Vamos a dibujarlo bien bonito. A ver cómo lo dibujamos. No voy a usar esto. Bueno, vamos a hacerlo bien bonito. A ver, gente. Vamos a dibujar ahí por aquí el cosalillo. Ahí está el codo. Están en 90 grados. Como si fuera una T. ¿Verdad? Ahí está. Entonces por un lado tenemos la esferita de 3M. Y por el otro tenemos la esferita
de M mayúscula. Entonces vamos a traer una esferita. Vamos a pensar que esto sea nuestra esferita. Ahí está. Colocamos pequeñita. Colocamos aquí. Y la otra mayor por este lado. Ahí está. Vamos a pensar que está así. ¿Por qué lo pone así, profe? Porque acá está a 90 grados. Pues, y es un poco raro esta figura. Correcto. Vamos a dibujarla bien bonito. Aquí el costalillo. Ahí está. Bueno, abajo tenemos esto. Vamos a colocarlo. Ahí está. Para que no esté en el aire, pues. Muy bien, ahí está nuestro codo. Está girando aquí con una velocidad angular constante. Perfecto. Este cuerpo de la derecha es 3 veces M minúscula. Y este cuerpo de la izquierda es M mayúscula, que es igual a M-zinium, M minúscula. Muy bien. En esa posición se encuentra rotando. Y no nos olvidemos que esto es la distancia de la cuerda aquí en este pedazo de la derecha, y por aquí tenemos el pedazo, perdón, aquí el pedazo de la izquierda y aquí el de la derecha. El problema nos piden cuánto es esta distancia, cuánto vale esta distancia. Eso es lo que nos piden calcular. Y claro, como toda la longitud de la cuerda es 4 y aquí el pedazo de la izquierda, perdón, es D, este pedazo de la derecha sería 4 menos D. Ahí usando segmentos. Perfecto. Muy bien, gente. Vamos a completar aquí las trayectorias de estas partículas. A ver, vamos a completar sus trayectorias. ¿Cómo sus trayectorias, profesor? Claro, necesitamos las trayectorias. Ahora vamos a imaginarnos que esto sea la trayectoria para la partícula que está a la derecha y por aquí la trayectoria de la partícula que está, uy, salió feo, está a la izquierda. Vamos a imaginarnos ahí sus trayectorias. Por aquí voy a colocar el centro, tanto para esto como para el otro lado. A ver qué le pongo. Oh, perfecto. Muy bien, observa que para la partícula que está a la derecha, esta distancia hasta el centro corresponde ahí con el radio de esta trayectoria. Lo mismo para la partícula que está a la izquierda. Este D corresponde aquí con el radio de esta trayectoria que está a la izquierda. Entonces, para diferenciarlo, voy a poner esto aquí, partícula 1. ¿Dónde le pongo? A ver, aquí partícula 1 y por aquí le pongo partícula 2. Muy bien. Siendo que las trayectorias son curvilíneas o circunferenciales, nosotros vamos a aplicar la segunda ley de Newton aquí para dinámica circular de esta forma. Entonces vamos a regresar aquí. Vamos a comenzar con la partícula de la izquierda. Dibujamos aquí nuestro eje tangencial y eje radial. Hacemos el diagrama de cuerpo libre. Bueno, por aquí tenemos el peso, masa, gravedad. Córtala aquí imaginariamente la cuerda. Saliente del cuerpo tenemos la tensión. Ahí está la tensión. No nos piden calcular, pero si hacemos el diagrama de cuerpo libre debemos considerar la tensión. ¿Qué otra fuerza? Nada más. Perfecto. Oye, en este partícula de la derecha vamos a usar la segunda ley de Newton en el eje radial. Perfecto. En el eje radial voy a escribirlo aquí directamente. Para la partícula 1 tenemos que la sumatoria de fuerzas centrales o radiales o normales o centrípetas es igual a la masa veces la aceleración centrípeta o radial o normal. Vamos a ponerle aquí CP para centrípeta. Muy bien, esto se interpreta según la parte teórica, las fuerzas que entran al centro menos las que salen del centro. Vamos a regresar aquí. ¿Quién entra al centro? Aquí entra la tensión, entra al centro. No hay ninguna que sale, por lo tanto la tensión es la única que entra.
Aquí ves es igual a la masa aquí de la partícula de la derecha es 3 veces m minúscula, veces la aceleración centrípeta, siendo que la velocidad angular es constante, y en un problema anterior hemos visto, vamos a usar velocidad angular al cuadrado veces el radio. Vamos a usar esta relación, velocidad angular al cuadrado veces el radio. ¿El radio de quién? El radio de la trayectoria, que aquí sería esta distancia, que coincide con 4 menos d. Entonces pone ahí el radio 4 menos d. Vamos a poner bien bonito, 4 menos d. Perfecto. Ahí está. Ahí tenemos una ecuación. La misma historia para la partícula de la izquierda. De nuevo, partícula de la izquierda. Hacemos el mismo análisis. Colocamos ahí nuestros ejes tangenciales. Eje tangencial. Eje radial. Hacemos el diagrama de cuerpo libre. Diagrama de cuerpo libre. A ver, gente. Por aquí tenemos el peso de este cuerpo, que sería masa gravedad. Masa gravedad. Saliente del cuerpo, córtala imaginariamente. Ahí está. Uy, este mouse está fallando. Disculpa. Y tenemos la tensión saliente del cuerpo. ¿Y como es la misma cuerda, gente? Misma tensión. Misma cuerda, misma tensión. Perfecto. Ahí está. En el eje radial, aplicamos la segunda ley de Newton. De nuevo, sumatorio de fuerzas centrales va a ser igual a la masa veces la aceleración central o centrípeta o radial o normal. Perfecto. Las que entran menos las que salen. ¿Quién entra al centro? La tensión. No hay ninguna que sale. Y esto es igual a la masa del cuerpo aquí, que es m minúscula, veces la aceleración centrípeta, que vamos a usar la misma relación, velocidad angular al cuadrado, veces el radio, que sería la distancia hasta el centro. De nuevo aquí coincide con este pedazo de minúscula. Perfecto. Muy bien. Hasta ahí hemos hecho el análisis de las dos partículas. Observa cómo son las ecuaciones. Esta ecuación y esta otra ecuación. ¿Cómo son? Aquí a la izquierda tengo t igual a una cosa. Y aquí en la otra ecuación t igual a otra cosa. ¿Cómo son esta una cosa y otra cosa? Son iguales. Entonces vamos a igualarlas. Por un lado tenemos, bueno, no lo voy a escribir de nuevo, simplemente un control C, control V. Por un lado tenemos estos términos y por el otro, vamos a llevarlo. Ahí está. Estamos igualando los términos. Observa qué va a pasar. Se van las masas. Se van las velocidades angulares. Se van todo. Aquí a la izquierda tenemos el D. Aquí tenemos 3 veces toda esta cosa. 3 por 4. Vamos a aplicar distributiva. El 12 menos 3 por D. 3D. Ahí está. El menos 3D pasaría a sumar al D. Se convierte en 4D. El 4 pasaría a dividir al 12. Por lo tanto, la distancia sería 3 metros. Y ahí tenemos el pedazo ahí de la cuerda. 3 metros. 3 metros a la izquierda y 1 metro. Claro, porque todo mide 4. 1 metro sería aquí a la derecha. Muy bien, gente. Ahí tenemos nuestro problemilla. Perfecto, gente. Seguimos. Ahí, problema 5. Uy. A ver, problema número 5. Calcular el módulo de la tensión en el hilo horizontal. Me piden ayer cuál es la tensión en este hilo que es horizontal. Hilo horizontal. Tensión en el hilo horizontal. Si el carrito mostrado acelera con 5 metros por segundo al cuadrado, considere que la barra homogénea es de 10 kilogramos y gravedad 10 metros por segundo al cuadrado. Muy bien, gente, vamos a exagerar aquí. Ahí está. Bueno, como no hay ningún piso aquí, vamos a poner el piso. Ahí está el piso. Perfecto. Este carrito está acelerando con una aceleración de 5 metros por segundo al cuadrado. Perfecto. Muy bien, gente. Este es un problema en el cual nosotros vamos a diferenciar estos dos tipos de sistema de referencia. El inercial
y el no inercial. Entonces vamos aquí para nuestro problema. Voy a considerar aquí este observador en reposo en relación a la Tierra. Voy a llamarle observador 1. Y por aquí voy a considerar otro patita. Vamos a colocarlo sentado porque si lo pongo parado se va a caer. Ahí está. 2. Entonces, ¿qué es lo que están pensando estos dos sujetos, estos dos observadores? Entonces, en primer lugar, para el observador inercial, este sería nuestro observador inercial, porque está parado en relación a la Tierra. ¿Qué es lo que está pensando? Es que todo el carrito y todo lo que hay adentro se mueven con esta aceleración. O sea, se van a cumplir ahí todas las leyes de Newton. Todas las leyes de Newton se cumplen. Está en movimiento acelerado. Movimiento acelerado y se cumplen todas las leyes de Newton. Oye, pero ¿qué pasa con este sujeto? Con este patita, que sería el observador no inercial. Claro, porque presenta una aceleración. Según la parte teórica, la definición de observador no inercial es aquel sistema acelerado. Está moviéndose ahí junto con el carrito. Por lo tanto, este pata, oye, dice, las leyes de Newton no se van a cumplir. Pero, para que se cumpla, recordamos aquí, en la parte teórica, para que se cumplan las leyes de Newton debe aparecer ¿qué cosa? Una fuerza inercial contraria a la aceleración. De manera que adicionándole esa fuerza ficticia que solo existe para este observador no inercial, ahí recién se cumplen las leyes de Newton. Por lo tanto, vamos a considerar aquí la fuerza inercial. Consideramos aquí la fuerza inercial que va a actuar sobre este cuerpo. Como es homogéneo, va a actuar ahí en el centro geométrico, esta fuerza inercial. Y esta fuerza inercial debe ser contraria a la aceleración. Si la aceleración es hacia la derecha, la fuerza inercial hacia la izquierda. Y eso es igual al producto de la masa. ¿La masa de quién? De este cuerpo, veces la aceleración aquí del sistema, que es 5 metros por segundo al cuadrado. Ojo que la masa de la barra es 10 kilogramos y la aceleración es 5 metros por segundo al cuadrado. De forma que esa fuerza inercial, ya aprovechando aquí, esa fuerza inercial sería 50, claro, la masa es 10, la aceleración es 5, el producto 10 por 5, 50 newton. Ahí tenemos la fuerza inercial que solo existe para este observador no inercial. Una vez que aparece esa fuerza inercial, ahora sí este pata va a decir, oye, se cumplen las leyes de Newton. Pero como este observador se mueve junto con todo lo que hay adentro, para él, todo lo que hay adentro, para él y solamente para él, está en equilibrio. Se encuentra en equilibrio. De manera que vamos a analizar, vamos a resolver este problema usando este punto de vista, el observador no inercial. ¿El que está pensando? Ya, como yo me muevo junto con todo el mundo aquí adentro, para mí todo esto está en reposo, está en equilibrio. Entonces, si para este observador no inercial, para el observador no inercial, todo el mundo está en equilibrio, entonces vamos a usar nuestras condiciones de equilibrio para calcular cuánto sería la tensión, que es lo que nos piden calcular. Ojo, aquí la tensión en la cuerda. Muy bien. Para esto vamos a tener que dibujar de nuevo por aquí la barra. Ahí está, estamos dibujando la barra de nuevo. Por aquí, estaría la cuerda y más o menos por aquí la superficie de este garrito, la superficie horizontal o el piso. Ahí está. Este ángulo es 45, entonces déjalo ahí. Perfecto. Vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre considerando que se encuentra en equilibrio solamente para este punto de vista del observador no inercial. Dibujamos las fuerzas que actúan. A ver, dibujamos. Tenemos aquí la fuerza inercial que solo aparece para este observador no inercial, la fuerza inercial que es 50 newton. Lo escribimos aquí. 50
Newton. Ahí está. Córtala imaginariamente. Va a aparecer la tensión saliente del cuerpo que estamos analizando. ¿Qué es lo que nos piden calcular? Ojo. La tensión. ¿Qué más? El peso. Claro. El peso ahí en el centro geométrico de la figura. Barra homogénea. La masa es 10, gravedad 10, por lo tanto 100 Newton. Perfecto. ¿Habrá otra fuerza que actúa? Bueno, la reacción y la articulación, pero no nos interesa por el momento porque ahí es donde vamos a aplicar la segunda condición del equilibrio y vamos a calcular la tensión. Como se encuentra en equilibrio, segunda condición del equilibrio, sumatoria de momentos en relación al punto O debe ser igual a 0. Ahí está. Vamos a aplicar segunda condición del equilibrio. Voy a colocarlo aquí y vamos arrastrándolo hacia la derecha. ¿Okay? A partir de esto vamos hacia la derecha. Muy bien. Para hallar la suma de momentos vamos a calcular el momento de cada una de las fuerzas y los sumamos. Recordando que el momento de una fuerza en relación a un punto es más o menos la fuerza veces la distancia. Siempre y cuando ellas sean perpendiculares, si no lo son, prolóngala o descompón y calcula una componente que sea perpendicular. En este caso yo voy a prolongar y buscar ahí una componente que sea perpendicular a la distancia. Perfecto, observa, esto sería la componente perpendicular de esta fuerza de 50, todo esto sería la componente perpendicular de la tensión y por aquí esto sería la distancia perpendicular de 100 newton. Dije componente, es distancia, gente, disculpa, me emocioné. Muy bien, ¿cuánto valen esas distancias? A ver, por geometría. Aquí nos da un ángulo de 45, por lo tanto si este cateto le llamo K, este también se va a llamar K, por lo tanto ya tenemos ahí esas distancias perpendiculares, y bueno, este también debe ser K, ¿por qué? Porque aquí el peso lo estoy dibujando a partir del centro geométrico. Si aquí es el centro geométrico, aquí también va a ser para este cateto, el centro, el punto medio, ¿no? De manera que si aquí abajo es K, aquí arriba también va a ser K. Muy bien, vamos a ver cuál es el sentido de rotación. Esta tensión lo oriento hacia el punto O. Si yo lo oriento, descubro el signo aquí, sentido horario, signo negativo. El peso lo oriento hacia el punto O, sentido antihorario, positivo. Aquí la fuerza inercial también lo orientamos al punto O, sentido antihorario, positivo. Entonces vamos a usar nuestra fórmula aquí para hallar el momento de una fuerza. A ver, para cada una, bueno, lo sumamos y luego vamos a hacer, porque se encuentra en equilibrio desde el punto de vista del observador no inercial. Muy bien, gente, empezamos con el momento de la tensión, es negativo, pone ahí menos, la fuerza que esté, veces la distancia perpendicular hacia el punto O, que sería todo esto 2K. Entonces aquí le pongo T multiplicado por 2K. Ahí está, momento de la tensión. A esto yo le voy a sumar el momento del peso, que es positivo, la fuerza, que es 100, veces su distancia perpendicular hacia el punto O, que sería este pedacito K, más el momento de la fuerza inercial, la fuerza 50, bueno, es positivo, que aparece el más, veces la distancia perpendicular hacia el punto O, que es también K. Y esto debe ser igual a 0. Ahí está. Segunda condición del equilibrio. ¿Por qué? Porque para el observador no inercial, este cuerpo está en equilibrio. Se van todas las K's. Ahí está. Aquí tenemos 100 más 50. Se convierte en 150. 150 menos 2t pasaría al otro lado a sumar. 2t. De forma que la tensión sería el 2 pasa a dividir al 150. Se convierte en 75 newton. Ahí tenemos la fuerza de la tensión, 75 newton. Perfecto. Entonces, gente, esa es la facilidad de considerar un sistema de referencia no inercial, de manera que aparece esta fuerza inercial, y ahí es donde podemos aplicar nuestras leyes de Newton, los que ya hemos trabajado en los capítulos anteriores.
Perfecto. Vamos a pasar al siguiente. Problema número 10. Problema número 10. A ver, un automóvil de masa 1000 kilogramos circula con rapidez de 10 metros por segundo por un puente que tiene una forma de arco circular vertical de radio 50 metros. Entonces, el valor de la fuerza de la reacción del puente sobre el automóvil en el punto más alto de la trayectoria circular es... ¿Cuál es la reacción del puente sobre el automóvil ahí en ese punto más alto? Muy bien, déjame sacar la figura y vamos a hacer el análisis aquí de este carro que pasa por el puente. Muy bien, vamos a pensar, bueno, eso es un pedazo ahí de arco, lo que nos dice el problema, arco circular vertical. Vamos a pensar que el centro esté por aquí. Ahí está. Por aquí está el centro. Dibujamos ahí entonces lo que serían los radios. Entonces ahí tenemos nuestro arco. Solo para visualizar. Este radio, oye, el problema ya te lo da por suerte. 50 metros. Ponle ahí. El radio sería 50 metros. Perfecto. Bien bacán. Muy bien, en el punto más alto, vamos a hacer el análisis en el punto más alto. Estamos delante de un problema de dinámica circular. De nuevo, eje tangencial, eje radial, hacemos el DCL y aplicamos la segunda ley de Newton en el eje radial. Entonces vamos a hacer esto. Entonces dibujamos aquí el eje tangencial. El eje tangencial debe ir más arribita. Ahí está. Y el eje radial, que va a pasar por el centro de la trayectoria. Hacemos el diagrama de cuerpo libre. Por aquí tenemos el peso de este carro. El peso que sería el producto masa por gravedad, ¿verdad? Y la reacción del puente, que es lo que nos piden calcular. Voy a dibujarlo por aquí. La reacción aquí del puente actuando sobre este carro. Vamos a llamarle, a ver qué le pongo, N. Reacción normal del puente. ¿Qué otra fuerza actúa? Bueno, ya no. Recordamos, gente, antes este móvil, tiene una velocidad en este punto de 10 metros por segundo. La velocidad aquí, metros por segundo. Muy bien, en el eje radial, que sería este eje vertical, vamos a aplicar la segunda ley de Newton. Entonces, en el eje radial, tenemos sumatoria de fuerzas centrales. Va a ser igual a la masa veces la aceleración central o radial o normal o centrípeta. ¿Cómo se interpreta eso, profesor? Las fuerzas que entran al centro. Aquí está el centro. ¿Quién entra? El peso. Yo le voy a restar las fuerzas que salen del centro. ¿Quién sale? Aquí la reacción normal. Y esto es igual a ¿quién? A la masa veces la aceleración centrípeta, que en función de la velocidad tangencial que me dan, sería velocidad tangencial al cuadrado, dividido entre el radio. ¿El radio de quién? El radio de la trayectoria aquí, de esta pista, de este arco circular. Muy bien. Hoy queremos la normal. Vamos a despejarla. A ver. Reemplazamos. La masa es 1000, es 10 al cubo. 10 al cubo. Multiplicado por la gravedad, que vale 10. Problema ya nos da. Menos la reacción normal, que es lo que yo quiero calcular. La masa de nuevo es 10 al cubo. Ponle ahí. Multiplicado por la velocidad, que vale 10 elevado al cuadrado, no te olvides. Dividido entre el radio, que es 50. Perfecto. Ahí está. A ver, gente, observa ahí. 10 al cuadrado es 100. 100 entre 50, ¿qué se hace? Se hace 2, ¿verdad? 100 entre 50, 2. Oye, aquí a la derecha tienes 2 veces 10 al cubo. Y aquí a la izquierda tienes 10 veces 10 al cubo. 2 veces 10 al cubo pasaría a restar a 10 veces 10 al cubo. Cuando yo hago esta diferencia, se convierte en 8 veces 10 al cubo. ¿Correcto? Y este menos normal pasaría a sumar al otro lado.
Por lo tanto, la reacción ahí del puente sería 8 por 10 al cubo newton. Ahí tenemos la reacción del puente. ¿Por qué sale 8? A ver, gente. ¿Por qué sale 8? A ver, piensa que el 10 al cubo es una caja. Y aquí tienes otra caja. Oye, aquí tienes 10 veces esa caja. 10 cajas. Y por aquí 2 cajas. Este 2 cajas pasaría a restar al 10 cajas. ¿Se convierte en 8 cajas, sí o no? Claro, se convierte en 8 cajas. Pero esa caja yo le llamé 10 al cubo. Por lo tanto, eso es lo que yo estoy haciendo en el fondo. Solo para facilitar ahí el cálculo. Si quieres 10 por 10 al cubo, 10.000. Aquí tienes 2.000. 2.000 pasaría a restar al 10.000. Se convierte en 8.000, que lo puedes escribir como 8 por 10 al cubo y ya está. Si quieres así. Muy bien. Ahí tenemos nuestro problemita. Perfecto. Seguimos. Problema número 9. Vamos a hallar las tensiones en las cuerdas 1 y 2. Y dar como respuesta la suma de ellas. Ojo, me piden calcular la suma de estas dos tensiones. Tensión en la cuerda 1 más la tensión en la cuerda 2. Eso es lo que nos piden calcular. Desprecia el rozamiento y aquí me dan valores para las masas. M1 es 2 kilogramos, M2 es 3 y M3 es 5 kilogramos. Y además aparece una fuerza que está actuando sobre M3 y va a jalar a todo el mundo aquí. Tanto a M1 como a M2 y a M3, 80 Newton jala a todo el mundo. Perfecto. Me piden hallar la suma de estas dos tensiones. Muy bien, gente. Vamos a analizar este problema de la siguiente manera. Debido a la acción de esta fuerza de 80 Newton, todo este sistema de las tres masas, va a tener una cierta aceleración. Entonces vamos a calcular esa aceleración. ¿Cómo lo vamos a calcular? Para esto, gente, voy a considerar, ahora voy a hacer lo siguiente. Voy a colocar esto aquí. Es el mismo gráfico, pero voy a dejarlo ahí solito para hacer el análisis aquí. A ver, gente, voy a considerar todas esas tres masas, toda esta gente, como si fuera un solo blockdown, hay un bloque grande, donde la masa total sería la suma, M1 más M2 más M3. Y sobre todo este blockdown grande, verde, está actuando esta fuerza de 80 Newton que hace que todo el mundo comience a acelerar hacia la derecha. Entonces vamos a calcular esa aceleración que tiene todo este sistema. Vamos a llamarle aceleración del sistema o simplemente aceleración. Aplicamos la segunda ley de Newton. Entonces decimos sumatoria de fuerzas que ahora va a actuar sobre todo este sistema va a ser igual a la masa de todo el sistema multiplicado por la aceleración. ¿Quién es esto, profesor? La fuerza que actúa sobre todo el sistema, o sea, 80 Newton. 80 Newton va a ser igual a la masa del sistema, profesor, la suma de masas. M1 que vale 2, más M2 que vale 3, más M3 que vale 5. Ahí está. Y esto por la aceleración. Si te das cuenta, bueno, 2 más 3 es 5, más 5 es 10. Ves la aceleración y aquí a la izquierda tienes 80. Entonces, sin querer queriendo, observa que la aceleración de todo el sistema es 8 metros por segundo al cuadrado. Ahí está, bien bacán. Claro, se van los ceros y te queda 8 metros por segundo al cuadrado. ¿Te piden esto? No me piden esto. No me están pidiendo esto, ciertamente. Me están pidiendo quién es tensión 1, tensión 2 y sumarlas. Eso es lo que nos están pidiendo. Muy bien, gente. Ahora que sabemos que todo el sistema se mueve con esta aceleración de 8 metros por segundo al cuadrado. Ahí está, todo. O sea, cada uno. M1 se mueve con esta aceleración. M2 también tiene, M3 también tiene esta misma aceleración. Por lo tanto, cada uno de los bloques aquí tiene esa misma aceleración del sistema que hemos calculado. Ahora lo que vamos a hacer para calcular tensión 1, vamos a aislar la masa M1.
Entonces vamos a aislar la masa M1. A ver, aíslala. A ver, vamos a tener por aquí, aislamos M1. Perfecto. Analizamos aquí M1. Sabemos que la aceleración que tiene M1 es 8 metros por segundo al cuadrado. La misma del sistema, que se mueve todo el mundo. Perfecto. Hacemos el diagrama de cuerpo libre y aplicamos de nuevo la segunda ley de Newton, pero solo para M1. A ver, córtala imaginariamente, saliente del cuerpo. Tenemos la tensión en esta cuerda, que es la tensión en la cuerda 1, que es lo que yo quiero calcular. La masa 1 ya lo conocemos, que es 2 kilogramos. Y en esta aceleración aplicamos segunda ley de Newton. Sumatoria de fuerzas, aquí va a ser igual al producto la masa 1 veces la aceleración. Oye, pero la aceleración ya lo tengo, la masa 1 también, y la única fuerza que está actuando para generar este movimiento es la tensión 1. De forma que esta fuerza, sumatoria de fuerzas, la tensión 1, la masa 1 es 2 kilogramos, la aceleración vale 8, por lo tanto la tensión 1 sería, ahí está, ya lo pensaste, 16 newton. Perfecto. Ya tenemos la tensión 1, es parte de nuestra incógnita. Perfecto. Perfecto, gente, perfecto, casi. A ver, voy a cambiar el color aquí y vamos a analizar ahora el bloque 2. El bloque 2. O si quieres el bloque 3 para hallar la tensión 2. Es igual, la misma historia. Ahora vamos a analizar, a ver qué te parece. Ya, vamos a analizar aquí el bloque 3. O el bloque 2, es lo mismo, gente, es lo mismo. Es lo mismo para hallar aquí la tensión en la cuerda 2. Hacemos el diagrama de cuerpo libre. De nuevo, gente, la aceleración es hacia la derecha, 8 metros por segundo al cuadrado. Aquí tenemos una fuerza de 80, por aquí córtala imaginariamente. Tenemos la tensión 2, la que nos piden calcular. Como se encuentre con esta aceleración en movimiento, de nuevo aplicamos la segunda ley, sumatoria de fuerzas, va a ser igual a la masa de ese cuerpo, que es m3 veces la aceleración. ¿Cómo se interpreta esto? Recuerda que el movimiento es hacia la derecha. Sería a favor del movimiento, 80 newton, menos en contra del movimiento. Entonces sería 80 menos la tensión 2. Y esto es igual a la masa 3. La masa 3 es 5 multiplicado por la aceleración, que vale 8. Ahí está. Si te das cuenta, bueno, 8 por 5 aquí se convierte en 40, ¿verdad? Y aquí a la izquierda es 80 menos la tensión 2. Por lo tanto, ahí, por intuición, la tensión 2 sería 40 newton. Muy bien, ya tenemos tensión 1 y tensión 2. Y es justamente lo que nos piden calcular, la suma de ellas. Por lo tanto, al final de tu vida, ya vamos a colocar aquí, al final de tu vida, tensión 1 más tensión 2, esto va a ser igual a ¿cuánto? Sumamos 16 más 40, sería 56 newton. Y ahí tenemos nuestra respuesta. La suma de tensiones, que es lo que nos piden calcular. Bien bacán este problemita, bien bonito. ¿Ok, gente? Bien bacán. A ver, vamos a hacer el último problema y estamos terminando esta parte. Diarrea aquí de ejercicios de dinámica. Muy bien, gente, vamos a hacer este problemilla bien bacán. A ver, un motociclista se traslada con una rapidez de 72 kilómetros por hora sobre una superficie horizontal. Se ingresa a una curva cuyo radio de curvatura es 100 metros. ¿Qué medida tendrá el ángulo respecto a la vertical que debe inclinarse el motociclista? El ángulo respecto a la vertical que debe inclinarse el motociclista para que pase por la curva gravedad 10 metros por segundo al cuadrado. A ver, ¿cómo nos imaginamos esta situación? Vamos a traer aquí una curva, porque es un círculo, sí, gente, pero ahora es curva. Ahí está. Vamos a imaginarnos aquí, motociclista que se traslada con esta rapidez. Ojo, gente, esta rapidez de 72
kilómetros por hora, vamos a llevarlo a metros por segundo. Para esto lo multiplicamos por 5 y lo dividimos entre 18 para llevarlo a metros por segundo. A ver, 72 entre 18 es 4, por 5 se convierte en 20 metros por segundo. Ya tenemos la rapidez aquí de un motociclista en esta curva. ¿Dónde está el motociclista, profesor? Ahorita lo voy a dibujar bien bacán. Vamos a pensar que esto sea el motociclista. Profe, eso no se parece nada a un motociclista. Que no lo he terminado, pues, gente. No lo he terminado. Calma, pues. No lo he terminado. Ya lo estoy terminando aquí. Ahora voy a ponerlo más grueso. Ahí está, bien bacán. Uy. Yo creo que voy a regresar aquí. Ahí está. Profe, ¿qué es eso? ¿Es un motociclista? Sí, gente, es un motociclista. Todavía no lo he terminado. Calma. Ahí está la cabeza. Por aquí está el cuerpo. Y las manos. O los brazos. Qué horrible, ¿verdad? Ese motociclista. Ahí está. Se parece... Ya. En fin, no te rías, ya. No te rías. Perfecto. Ahí tenemos el motociclista que entró a esta curva de un radio de curvatura. Profe, ¿qué nariz significa eso? A ver, gente, todo eso es la curva. El radio de curvatura básicamente sería la distancia desde donde está el motociclista hacia el centro de esa curva. Entonces vamos a pensar que sea por aquí. A ver, ¿dónde? Aquí. Colocamos entonces esa distancia. Un poco más arribita. Ahí está. Esa distancia es el radio de curvatura. El radio de curvatura, que aquí es 100 metros. 100 metros. A ver, gente, solo para comentar por aquí. Oye, generalmente en movimientos curvilíneos, en cada tramo, por decir, voy a considerar aquí el punto A y el punto B. En cada tramo, en este arco AB, tenemos un radio de curvatura. Tenemos un radio de curvatura. Ese sería nuestro radio de curvatura. Si por ejemplo yo considero por aquí otro tramo, también tendríamos otro radio de curvatura. Por ejemplo esto. Entonces, gente, la idea del radio de curvatura es más o menos esto. Oye, es la distancia donde voy a considerar ahí ese pedazo, ese arco, hacia un punto llamado centro. Sería nuestro radio de curvatura. En general, gente, ya cuando ustedes estén más avanzados, en realidad lo que se hace es imaginariamente, vamos a decir, se completa aquí con ese arco una circunferencia, de manera que el centro aquí hasta ese punto de ese arco representaría, esa distancia representaría el radio de curvatura. Claro, si hablamos de un movimiento circunferencial, el radio de curvatura sería constante en todo el movimiento y coincide con el radio de esa circunferencia. Pero en general para movimientos curvos, eso es lo que se hace, es en el fondo sería el radio aquí de curvatura. Perfecto. Entonces con esa idea vamos a regresar aquí. Ahí tenemos el radio de curvatura. Perfecto, entonces la trayectoria, por ejemplo, si esto es la pista, a ver, si esto es la pista, ¿verdad? Si, por ejemplo, la pista viene por aquí va a pasar, más o menos, y sigue la pista por aquí, entonces dibujamos una circunferencia ahí, imaginariamente, de manera que esa distancia hasta el centro de esa circunferencia imaginaria representaría el radio de curvatura. Perfecto. Entonces, más o menos, esa es la situación aquí en este problema. Claro, porque, por ejemplo, si las pistas las pistas no son perfectamente circulares. Por ejemplo, en una curva no tienes una circunferencia, tienes un arco ahí, un arco. Entonces, la longitud de ese arco a un centro es llamado el radio de curvatura para esta circunferencia imaginaria. Perfecto, con eso ya en la mente vamos a borrar esta pista y vamos a considerar solamente esa circunferencia imaginaria. Muy bien,
Entonces dibujamos ahí nuestros ejes. Tangencial, eje tangencial y eje radial. Perfecto. Ahí tenemos nuestros ejes, tangencial y radial. Hacemos el diagrama de cuerpo libre. El diagrama de cuerpo libre, por aquí tenemos el peso de esta personita, masa, gravedad. Tenemos la reacción normal de la superficie. Ahí está, reacción normal. Reacción normal. Además, bueno, las pistas, carambas, debe existir una rugosidad para que este pata no salga volando hacia la izquierda, ¿verdad? En una curva para que no salga volando. O la curva tiene una inclinación o existe una velocidad máxima en esa curva. Ustedes cuando han viajado, no sé si en curvas han visto esa inclinación o esa plaquita diciendo velocidad máxima tanto kilómetros por hora. Y es esta velocidad que nos da aquí en el problema. Entonces, básicamente es una aplicación ahí. Esa inclinación de la curva, gente, es llamado el ángulo de Peralte. Para la gente que se va a ingeniería y va a estudiar todo eso, la gente de civil o no sé, no estoy tan informado en relación a cuál área específica es el que realiza este tipo de trabajos de construir pistas. Pero sí, gente, eso, ángulo de Peralte es un concepto ahí que lo van a ver mucho en mecánica. Muy bien, entonces debe existir aquí la fuerza de fricción. Vamos a colocar aquí la fuerza de rozamiento, fuerza de fricción, más o menos por aquí. Ahí está. Claro, ¿por qué hacia la derecha, profesor? Porque este pata, debido a la curva, ese tiende a salir volando. En una curva este tiende a salir volando por inercia. Claro, para que eso no pase, o este pata se inclina y la fuerza de fricción aquí está impidiendo que este pata salga volando. Entonces aquí está la fuerza de rozamiento o fuerza de fricción. Perfecto. La pregunta es, oye, ¿cuál es el ángulo que él debe inclinarse en respecto a la vertical? Eso es lo que nos piden calcular. Para que no salga volando. Muy bien. A ver, ¿cómo interpretamos eso? A ver, gente. El ángulo que él debe inclinarse con respecto a la vertical. Voy a colocar aquí voy a construir aquí las siguientes líneas para ayudarme a hacer el análisis. El ángulo en relación a la vertical básicamente sería este, y yo lo voy a escribir de verde, este ángulo θ, el ángulo en relación a la vertical, que debe inclinarse este motorboy. Perfecto. Profe, ¿por qué hizo esto? ¿Por qué, gente? Por la sencilla razón de que la reacción del piso aquí tendría esta dirección. ¿Por qué? Porque si el piso fuera liso, la única reacción sería la reacción normal. Pero en este caso va a participar la fuerza de fricción para que este sujeto no salga volando. De manera que la fricción con la normal formaría aquí una fuerza resultante llamada la fuerza de reacción del piso para que este sujeto no salga volando. Y ese ángulo que aparece ahí, que forma la fuerza de reacción del piso y la normal, es el ángulo que me están pidiendo, en otras palabras. Entonces, esa es la fuerza de reacción del piso que estoy colocándolo aquí. Y este ángulo que forma la reacción del piso aquí con la normal es el ángulo que me piden calcular. A ver, gente, observa que si yo le saco la tangente de ese ángulo, voy a colocarlo aquí, o mejor, sí, vamos a colocarlo aquí. Tangente de θ. Observa, si yo le saco la tangente de θ sería cateto opuesto, que coincide con la fuerza de fricción entre el cateto adyacente. Entonces, cateto opuesto, la fuerza de fricción, o sea, fuerza de fricción, dividido entre el cateto adyacente, que es la reacción normal. Oye, pero la fuerza de fricción es mu por la normal, dividido entre la reacción normal. Y observan, ¿qué pasa? Se van las normales y en el fondo, la tangente de θ, lo que nos están pidiendo es el coeficiente de fricción. O sea, para hallar el ángulo, basta calcular el coeficiente de fricción y ya está.
tengo el ángulo, podemos calcular el ángulo. Entonces en el fondo, gente, lo que nos están pidiendo es el coeficiente de rozamiento, para que ese sujeto no salga volando. Muy bien, entonces vamos a hacer el análisis aquí en el eje radial. Vamos a aplicar la segunda ley de Newton. Sumatorio de fuerzas centrales va a ser igual a la masa veces la aceleración central o centrípeta o radial o normal. Ahí está. Las que entran. ¿Quién entra al centro? Representado por el punto O. La fuerza de fricción entra al centro. Y aquí, masa veces la aceleración centrípeta, que tiene dos formulitas, en función de la velocidad tangencial al cuadrado, dividido entre el radio. Y aquí es el radio de curvatura que aparece. El radio de curvatura. Eso es lo que pasa en el eje radial. ¿Y qué pasa en el eje tangencial, profesor? En el eje tangencial, ¿qué es lo que tenemos? Aquí está el eje tangencial. Oye, este motorboy no sube ni baja, por lo tanto en el eje tangencial las fuerzas que suben se compensan con las que bajan. O sea, la normal es igual al peso. En otro caso, la normal es igual al peso. Perfecto. Muy bien. ¿Para qué me sirve esto, profesor? Vamos a seguir aquí. Mu. La definición de la fuerza de fricción. Mu por la normal, que es igual al peso. Aquí lo hemos escrito. Este es igual a la masa veces velocidad al cuadrado entre el radio de curvatura. Muy bien, se van las masas. Y yo voy a despejar el coeficiente de rozamiento, que es justamente igual a la tangente del ángulo que me piden calcular. A ver, vamos a despejar. Coeficiente de fricción va a ser igual. G pasaría a dividir, tenemos velocidad tangencial al cuadrado, entre G por el radio de curvatura. Vamos a reemplazar y hallar el valor. La velocidad es 20, pero cuidado que está elevado al cuadrado, dividido entre G, que vale Diego, multiplicado por el radio de curvatura, que vale 100 metros. Todo en el sistema internacional. Perfecto. Ahí está. ¿Cuánto sería el coeficiente de fricción? A ver, veamos. 20 al cuadrado es 400, con estos dos ceros se van y aquí te queda el 4, ¿verdad? 4 entre 10, bueno, mitad, arriba 2, mitad de 10 es 5. Oye, pero esto es igual a ¿quién? A la tangente de teta. De forma que, si yo despejo el ángulo, la pregunta sería, ¿cuál es el ángulo cuya tangente es 2/5? O formalmente, ¿cuál es el arco cuya tangente es 2/5? Y ahí tenemos el ángulo. Ahí tenemos el ángulo que nos piden calcular. Perfecto. Otra forma que puede aparecer este problema es cuando la pista está inclinada. Por ejemplo, si la pista está inclinada en relación a la horizontal, este ángulo de inclinación de la pista, por ejemplo, si la pista fuera algo así, este ángulo es llamado el ángulo de Peral. Y el análisis es semejante. Perfecto, gente. Con esto ya estamos terminando. Vamos a quedarnos por aquí.